a todos, mi nombre es Génesis Esmeralda Genao y en el día de hoy yo les estaré hablando sobre las conceptualizaciones teóricas de la didáctica de la aritmética. Pero antes, es bueno mencionar qué es la didáctica. La didáctica para Jimeno Sancristán, 1981, es definida como una teoría práctica de la enseñanza de componente formativo, que en forma de saber tecnológico organiza los medios conocidos según las teorías científicas para guiar la acción, es decir, que ésta organiza los medios para guiar la acción del docente. En el caso de la didáctica de la aritmética, es una disciplina del conocimiento que es relativamente reciente. La misma es un conjunto de métodos que ayuda a los docentes a potencializar el pensamiento numérico en cada uno de los alumnos. A la misma vez, esta nos enseña cómo nosotros debemos ayudar a que los alumnos adquieran conocimientos numéricos a través de las diferentes estrategias metodológicas y los recursos que facilitarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta disciplina busca estimular el pensamiento numérico para realizar los procesos cognitivos que permiten la comprensión del uso y los significados de los números. También ayuda a la comprensión del sentido y el significado de las operaciones y las relaciones entre números. En palabras más sencillas, la didáctica de la aritmética es la parte pedagógica que permite llevar a cabo la tarea de cada uno de los docentes. Esta nos muestra a nosotros, como futuros maestros, las formas más sencillas de enseñar la numeración, de lograr que aquellas competencias matemáticas sean desarrolladas a la perfección, evitando la monotonía. Eso es algo muy importante. La didáctica nos brinda una variedad de recursos didácticos que nosotros podemos utilizar para la enseñanza de la numeración. También nos brinda un conjunto de métodos y distintos juegos. Hablando de métodos, aquí le dejaré a mi compañero Luis David para que éste les explique más a fondo sobre esto. Bien, mi nombre es Luis David y en esta ocasión les estaré hablando sobre la metodología de la aritmética, pero antes debemos de saber el concepto de la palabra aritmética. La aritmética es una especialidad que pertenece a la ciencia de la matemática y tiene como propósito estudiar los números y las operaciones provenientes de ellos, tales como la resta, la suma, la división y la multiplicación. Esta rama de la matemática se originó formalmente en la antigua Grecia y desde entonces ha evolucionado constantemente y en la actualidad se puede llamar aritmética básica, dirigida a la enseñanza de la matemática elemental. El desarrollo del cálculo lo propuso la aritmética árabe e hindú, en un periodo en que no había calculadoras. Este medio tenía un alto nivel de requerimiento. Es por esto que contribuyeron con diferentes métodos de enseñanza aritmética para evitar errores, dificultades, probar resultados y tener rapidez. Este método consistía en mostrar de manera arreglada los métodos de cálculo por medio de ejemplos ilustrativos. Bien, los métodos utilizados en la aritmética. Método de reglas. El desarrollo de cálculo lo propuso la aritmética árabe e hindú. En un periodo en que no había calculadoras, este método tenía un alto nivel de requerimiento. Es por eso que contribuyeron con diferentes métodos de enseñanza aritmética para evitar errores, dificultades, probar resultados y tener rapidez. Este método consistía en mostrar de manera arreglada los métodos de cálculo por medio de ejemplos ilustrativos. Tenemos el método razonado. En los inicios del siglo XIX se implantó un currículo necesario para los estudiantes con el mismo nivel educativo, que incluyó propuestas de enseñanzas para los alumnos que contenían la aritmética. En este periodo se lleva a cabo evidenciar la lógica de las reglas de cálculo y el análisis de los motivos que lo sustentan. Introducción en el texto de sugerencias para los docentes y un programa dividido en lecciones. Tenemos el método de las repeticiones. La enseñanza de la aritmética en los años 20 estaba centrada en este método de las repeticiones. El aprendizaje era mecánico y se mostraban los temas en una serie de pasos y no en su totalidad. Esos pasos eran más importantes que comprender básicamente la aritmética.
Tenemos el método intuitivo. Evolucionaron los enfoques de la pedagogía de las matemáticas, fundamentados en el cálculo, y surge un nuevo método de enseñanza como la intuitiva, que trata del razonado, basado en imágenes determinadas. El proceso para hacer intuitiva la enseñanza de la aritmética se resume en realizar los números de manera que surjan sus relaciones y propiedades. La intuición tiene series de lo que utilizan los objetos, tales como palillos, paletas, imágenes o símbolos. Al emplear este método no se ve la usual división entre la aritmética abstracta y concreta. Tenemos la enseñanza orientada a la estructura. Surgió en los años 40 la enseñanza orientada a la estructura, basada en mostrar la aritmética con ejercicios prácticos relacionados con la vida cotidiana, y posteriormente a finales de los años 50. Se fundamentó en la comprensión de la estructura del contenido como los principios del procedimiento y sus relaciones. Hoy en día la enseñanza de la aritmética ha estado siempre en la formación de las personas, pero desde el siglo pasado disputa un lugar en el currículo escolar, como por ejemplo las ciencias sociales, inglés o historia. Asimismo está la aritmética. Actualmente en las escuelas se dedica tiempo a la enseñanza de la aritmética, pero mayormente los cálculos en la vida cotidiana se hacen con calculadora o mentalmente. Bien, recursos manipulativos y tecnológicos para la enseñanza de la aritmética. Recurso manipulativo: policubos. Sumar y restar. Los policubos se pueden utilizar como material de apoyo para hacer suma y resta de forma visual. Una manera de hacerlo es utilizar las hojas de trabajo o fichas donde aparece la operación. Al lado se ponen los policubos, como vemos aquí, de ejemplo, que hacen falta para resolver y así calcular el resultado. Esto sirve tanto como para suma, en este caso, y también para resta. Este método puede ayudar mucho a que los niños entiendan las operaciones cuando la forma de trabajar en el colegio es la tradicional, es decir, el método con que nos enseñaron a sumar y a restar de pequeño. Para multiplicar, los policubos también sirven para visualizar las multiplicaciones, al igual que las sumas y las restas. Se pueden colocar los policubos al lado de la operación escrita para poder calcular el resultado. Si la forma en que introducimos el concepto de multiplicación es como una sucesión de sumas, por ejemplo, 3 por 4 es igual a 3 más 3 más 3 más 3. Bien, el recurso tecnológico más Silena. Esta es una web digital de minijuegos que permite resolver operaciones básicas elementales de matemática, diseñada e implementada para la segmentación de los niños más pequeños, para que puedan acceder a un aprendizaje entretenido mediante juegos orientados a ejercitar sus habilidades y destrezas de cálculo, contemplando las operaciones como sumar, restar, multiplicar o dividir, siendo oportuno para animar el estudio de los alumnos que presentan más dificultades. Este es un recurso de gran utilidad por su poder de estimulación y motivación para el educando, como por ejemplo en este caso, como vemos en la pantalla, este es el inicio. Tenemos esta tuerquita aquí en configuración, nos podemos ir aquí y nos aparecerá esto lateralmente, y aquí podemos cambiar el máximo de número de problemas, la operación que deseamos efectuar para que sea uno de nuestros estudiantes que lo llene, sea suma, resta, multiplicación y división, y el máximo de sumas y restas. También tenemos el multiplicador o un divisor como factor. Muy bien, continuando con los recursos, también podemos encontrar el dominó matemático. Es una excelente alternativa que promueve la creatividad, al igual que desarrolla el pensamiento lógico matemático. Este es un juego que lleva al niño a desarrollar diversas formas de contar.
Con este recurso se pueden trabajar la suma, la resta y la multiplicación. Dicho recurso cuenta con varias ventajas, entre ellas está que mejora el conocimiento aritmético al tener que contar varios puntos de las fichas, así como la secuencia numérica. También tenemos otros recursos del medio como los palitos y las piedritas, las cuales están pintadas de colores para atraer más la atención de los niños. Con estos los niños pueden realizar las 4 operaciones básicas de la matemática, como la suma, resta, multiplicación y división. Son recursos muy fáciles de elaborar y de encontrar. Saludos, mi nombre es Bianca y les estaré hablando sobre el valor posicional de un número. El valor posicional es el valor que toma un dígito de acuerdo con la posición que ocupa dentro del número. Puede ser unidades, decenas, centenas, entre otros. Un ejemplo es el 362. Tiene 3 dígitos y cada uno de estos representa un valor posicional diferente dentro de la totalidad de un número. Aquí le presento una tabla. Esta tabla es de valor posicional. Es un gráfico que muestra cómo los números se dividen en la posición de unidades. El primero es la unidad, la cual vale por 1. El lugar de la centena que vale por 10, la centena que vale por 100, la unidad milar que vale por 1000 y la decena milar que vale por 10.000. Aquí contiene varios ejemplos. El 3. El 3 tiene 3 centenas. Por ende, cada centena vale 100. Entonces, el valor posicional del 3 es 300. Aquí, el 9 contiene 9 decenas y cada decena vale 10. Entonces, si lo sumamos, el valor posicional del 9 es 90. Igual pasa con el 6, el cual pasa igual porque solo contiene una sola unidad. Si lo sumamos, todo esto nos da 396. Esta es una gran forma de sumar, ya que los chicos pueden entender el porqué el 396. En el segundo ejemplo tenemos que el 2, como vale por 2 unidades milar y cada unidad milar vale por 1000, entonces si lo sumamos son 2000 unidades milar. Igual con el 5, que el 5 tiene 5 centenas y cada centena vale 100, por ende el valor posicional del 5 es 500. El valor posicional de 3 es 30 porque cada decena vale 10. Y así sucesivamente. Por lo tanto, este número, si lo sumamos, es 2534. Como último ejemplo, tenemos que el 5 vale por decena milar. Esta decena contiene, por cada decena de estas son 100.000. Por ende, el valor posicional del 5 son 50.000. El valor posicional de 4 es 4.000, ya que cada unidad milar, como dije anteriormente, vale 1000. El valor posicional del 2 es 200 y el valor posicional de este otro 2 es 20, porque cada decena vale 10. Y el 2 se queda igualito porque la unidad, porque solo contiene una sola unidad. Por ende, este número a sumarlo nos da 54.222. Ahora le estaré hablando sobre la enseñanza de la teoría de números. La teoría de los números es la rama de las matemáticas pura que estudia las propiedades de los números en general y de los enteros en particular, así como los diversos problemas derivados de su estudio. Contiene una gran cantidad de problemas. Podrían ser comprendidos como no matemáticos. De forma más general, este campo estudia los problemas que surgen con el estudio de números enteros.
La teoría de números ocupa entre las disciplinas matemáticas una posición idealizada análoga a aquella que ocupan las matemáticas mismas, entre otras ciencias. El término aritmética también era utilizado para referirse a la teoría de números. Este es un término bastante antiguo, aunque ya no tan popular como el pasado. De allí la teoría de números, que suele ser denominado alta aritmética. La teoría de números trabaja con diferentes temas en las matemáticas. Entre ellos está la divisibilidad, ecuaciones difácticas, los números decimales, números enteros, los números naturales, los números reales, la proposicionalidad y el sistema sexagesimal. Hasta aquí mi exposición, espero le haya gustado. Saludos, mi nombre es Rosani Ramírez y yo le estaré hablando acerca de la enseñanza de las operaciones básicas, los errores y las dificultades que en estas se presentan. Las matemáticas a través de los años han sido percibidas por los estudiantes como una asignatura difícil debido a sus contenidos abstractos y a las metodologías de enseñanza repetitivas, donde se reproducen y memorizan ejercicio para luego plasmarlo en un examen, generando rechazo en los alumnos por la carencia de significado en su vida cotidiana. Cambiar estas perspectivas y lograr un aprendizaje significativo en matemáticas es un reto para todos los docentes. Para enseñar las operaciones básicas, el docente debe de hacer uso de diferentes metodologías y estrategias, dejando atrás la enseñanza tradicional en la que el alumno es una máquina que debe de memorizar los conceptos y procedimientos tal cual los dicta el maestro. Las operaciones básicas son uno de los contenidos más importantes en la edad escolar. Es por esto que los maestros deben de realizar actividades lúdicas que llamen la atención del niño y hacer uso de recursos didácticos variados dependiendo de la actividad a realizar. Más allá de las simplezas o complejidades de la solución de procesos matemáticos, las operaciones fundamentales representan el día a día en nuestras vidas. Por medio de ellas, hacemos frente a situaciones de cálculo simples, como eliminar, añadir, potenciar y distribuir. Como bien sabemos, las 4 operaciones básicas de las matemáticas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Con estas operaciones se desarrolla toda la base de las matemáticas, desde las más sencillas a las más complicadas. Es por esto que la enseñanza de las operaciones básicas o fundamentales de la matemática suponen un reto para todo docente, ya que en estas son las que permiten que los alumnos adquieran las competencias y habilidades matemáticas, y porque en esta es que los alumnos presentan las mayores dificultades, impidiéndole que puedan adquirir aprendizajes de las demás operaciones. En parte, esto se debe a los errores que cometen los docentes en la enseñanza de las operaciones básicas, así como las dificultades que se presentan, las metodologías utilizadas y la falta de preparación. A continuación, les estaré hablando de los errores y las dificultades más comunes en la enseñanza de las operaciones fundamentales. Los errores en la enseñanza se refieren a aquellas prácticas inadecuadas que pueden traer consecuencias en la labor del maestro, así como en los estudiantes si no son corregidas a tiempo. Entre estos errores están: no tomar en cuenta los estilos, las fases y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. Este es uno de los errores más comunes que cometen los docentes, ya que no toman en cuenta cómo aprende el estudiante y cómo se siente más cómodo en el momento de aprender o resolver problemas y operaciones. Pensar por el niño y suponer que éste conoce un tema, no dejándole expresar y establecer conexiones. Regañarle porque no pudo resolver algún problema o no sabe cómo realizarlo.
utilizar las mismas actividades y recursos en el aula. Esto trae como consecuencia el aburrimiento y la monotonía en clase. Introducir un tema sin tomar en cuenta las necesidades, los intereses y los saberes previos de los estudiantes. Por ejemplo, iniciar a trabajar con la multiplicación sin antes haber hecho un diagnóstico para determinar los conocimientos de los estudiantes acerca de esta. No realizar actividades lúdicas que despierten el interés y la motivación por aprender y seguir explicando un tema sin verificar la comprensión de los estudiantes acerca de este. Por ejemplo, pasar de la multiplicación a la división sin haberse asesorado que los estudiantes comprendan las nociones de multiplicación. Ahora que ya conocemos los errores más comunes que se presentan en la enseñanza de las operaciones básicas, ahora vamos a observar las dificultades que en esta se presentan. Trastornos específicos de aprendizajes en los estudiantes. Esta es una de las dificultades más frecuentes en las enseñanzas de las matemáticas. Entre estos trastornos están la discalculia, que es una dificultad de aprendizaje de origen neurobiológico que afecta específicamente a las matemáticas y dificulta la comprensión de los cálculos matemáticos. Los niños que la padecen no interpretan esta asignatura de la misma forma que sus compañeros, por lo que necesitan una enseñanza adaptada a sus necesidades. Otro trastorno es la carculia, que se caracteriza por una dificultad para el cálculo y la resolución de problemas matemáticos. Es la imposibilidad en la realización de operaciones básicas de las matemáticas. El segundo factor que complica la enseñanza es el desarrollo cognitivo del niño. Este va de la mano del aprendizaje de la asignatura, por lo que la maduración neurobiológica particular de cada persona marca el ritmo de su aprendizaje. La tercera dificultad también se refiere a un proceso evolutivo. En esta asignatura los alumnos apoyan unos conocimientos sobre otros, por lo que si han quedado competencias por asimilar, los aprendizajes posteriores tendrán una dificultad extra. Las dificultades en la resolución de problemas. Este frecuente impedimento se basa en la comprensión lectora, ya que la interpretación del problema requiere de una serie de habilidades lingüísticas para asimilar conceptos y procesos como la aplicación de reglas o traducción de un lenguaje a otro. También tenemos la dificultad asociada a las actitudes afectivas y emocionales. Como bien se sabe, la influencia que tienen las emociones y la motivación en el aprendizaje de los estudiantes, siendo esta una dificultad a la hora de enseñar matemáticas si se tienen emociones negativas o si no se tiene una motivación acerca de aprender. También está la carencia de recursos didácticos dentro del aula y el centro educativo. Mi nombre es Glenn Hill y le estaré hablando sobre la enseñanza de las operaciones con números enteros y enseñanza de las fracciones y decimales. Veamos la enseñanza de las operaciones con números enteros. En el análisis de la información surge la categoría la enseñanza de los números enteros es un asunto sin resolver en las aulas, de la que se derivan su categoría, los conceptos intuitivos circulan por las aulas, las ejemplificaciones como estrategia para enseñar los números enteros y las restricciones didácticas en las enseñanzas de los números enteros, lo cual desarrollan los aspectos relevantes para el análisis de la categoría emergente. Como bien dicen los resultados, estos evidenciaron que alto nivel de la formación que tienen los docentes no asegura una apropiación científica y conceptual de números enteros en los estudiantes, ya que estos solamente se encargan de enseñarle las ejemplificaciones de lo que son números enteros, o sea, lo llevan a la práctica de lo que son los números enteros, pero no le dan la forma para que ellos se apropien del concepto. O sea, ellos pueden dominar todas las operaciones con números enteros, pero cuando ustedes le preguntan
cuál es el concepto o qué es un número entero, no les saben decir una respuesta a ciencia cierta, porque no la conocen. Esta enseñanza, permitiendo que esta enseñanza se remita, en la mayor de los casos, a ejemplificaciones y a conceptos. Los resultados del proceso investigativo recomiendan reimplantear la apropiación que sobre los números enteros tienen los docentes, con el fin de direccionar la importancia de este conjunto numérico en la práctica laboral y profesional de los estudiantes de grado, de pregrado. O sea, lo que se busca es que los maestros enseñen tanto la teoría como los ejemplos, ya que ambos dan una enseñanza más eficaz a todos los estudiantes, porque no solamente manejar los conceptos y no conocer nada de los ejemplos, sino que ambas cosas son importantes, pero no solamente nos podemos centrar en uno. La enseñanza de las fracciones y decimales. Comprender fracciones es una de las más importantes habilidades que debe desarrollar en el plan de estudio de matemática, y es esencial para comprender el álgebra, la geometría y otras áreas de la matemática. Sin embargo, las fracciones han demostrado ser muy difíciles de entender para la mayoría de los estudiantes del mundo. La introducción a las fracciones a temprana edad de los niños se le hace mediante la construcción y de la comprensión informal, o sea, llevándolo a que ellos vayan entendiendo desde su propio ámbito. Por ejemplo, a la edad de los 6 años, los niños pueden hacer coincidir proporciones equivalentes, representados por diferentes figuras geométricas o por forma cotidiana. Un ejemplo de esto sería una representación de pizza, un cuarto de pizza, un medio de pizza, y se puede poner a medida de comparación. Por ejemplo, es lo mismo un cuarto de pizza que un cuarto de una caja de chocolate. Pues ahí el niño va a entender que es lo mismo, pero no solamente es entenderlo, sino este conocimiento temprano puede ser utilizado para introducir el concepto de fracción, conectando el conocimiento intuitivo de los estudiantes a conceptos de fracciones formales. Otra cosa muy importante son la participación equitativa en las actividades. Los docentes deben comenzar la instrucción con simples actividades de intercambio que involucren la diversidad de conjuntos de objetos en partes iguales, ya sea darle al niño 10 pelotitas para que éste lo divida en un grupo de 5 personas en partes iguales. Ya el niño sabe que tiene que darle qué cantidad de pelota tiene que darle a los 5 niños. Si tiene 10 pelotas y hay 5 niños, ya él va a saber que tiene que darle de 2 pelotas a cada niño. O sea, eso le va a llevar a que él vaya practicando con ejemplos vivos, manipulativos, y pueda ir apropiándose de los ejemplos. La idea también puede estar vinculada a la notación de fracciones, de tal manera que los estudiantes aprendan que un cuarto es menor que un tercio y que este a la vez es menor que un medio. Algo también que es muy importante que los estudiantes conozcan es que las fracciones son números con magnitudes. Los niños que solo comprenden una parte del enfoque de las fracciones a menudo cometen errores bastante graves, como decir 4 sobre 3, cuando es imposible que una persona pueda recibir 4 partes de un objeto que está dividido en 3 partes. O sea, cuando usted tiene 3 cosas, 3 objetos, usted no lo puede dividir entre 4, es imposible. O sea, o no de partes iguales. El error común de intentar sumar fracciones
agregando primero los numeradores y luego los denominadores, se debe en parte a no entender que las fracciones son números con magnitudes. Gracias. Saludos, mi nombre es Manuel de Jesús Palacio y estaré dándole continuación al tema enseñanza de razón y proporción y valor porcentual. En primer lugar, es necesario saber la definición de ambos conceptos. La razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. Entonces, esta se expresa A entre B. Es importante saber que esos valores precisan estar en la misma unidad de medida y que el denominador debe ser diferente de 9. Por ejemplo, si la ganancia de una empresa es de 15 y el gasto de la misma es de 5, ¿cuál es la razón de la empresa? Entonces lo que hacemos, se divide 15 entre 5, la razón es 3. Enseñanza de valor porcentual. El porcentual nos dice que parte de un total representa una cantidad y lo hace representando el total por el valor 100 y calculando de esos 100 cuando correspondería a la cantidad que estamos analizando. Por ejemplo, si hay 10 coches aparcados y 3 son de color amarillo, ¿qué porcentaje o qué parte del total representan esos 3 coches? El total son los 10 coches apartados, ¿verdad? Se considera que es el 100%. Se representa con el signo de por ciento. Para calcular el porcentaje que representan los coches amarillos, se divide el número de coches amarillos entre el total de coches y se multiplica por 100. Para expresarlo en porcentaje lo tenemos en 3 de 10 es igual a 0,3. Entonces multiplicamos 0,3 por 100 es igual a 30%. Los 3 coches amarillos representan el 30% de los coches aparcados. Gracias.